es el doctor en economía Walter Castro. También vamos a darle la bienvenida al presidente de mesa, al doctor Curto, y Romina Peralta como relatora. Bien, Candelaria, muchas gracias. ¿Podemos confirmar el micrófono y las cuestiones técnicas del doctor Castro, por favor? Hola, hola. Doctor Castro, buenos días. Perfecto. Buen día, ¿cómo están? Hola, Walter, bienvenido. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Gusto escucharte. Muy bien. Bienvenidos también a todos los asistentes. Gracias por participar del acto de apertura. Estamos bien con los tiempos, Walter, quería avisarte. Si me permitís, Walter, quiero hacer una breve presentación de tu extenso currículum. Desde ya agradecerte, para nosotros es un enorme placer y alegría que puedas compartir este espacio con nosotros. Estamos muy expectantes de tus palabras, pero antes, bueno, quiero presentar al doctor Walter Castro. El doctor Castro es doctor en Economía en el Instituto Universitario de ESEADE, es máster en Economía por la misma institución y máster en Dirección de Empresa por la Universidad del SEMA. Es contador público nacional de nuestra Universidad Nacional de Rosario. Además es profesor ordinario de grado y posgrado desde hace más de 20 años en la Universidad Católica de Argentina, donde ejerce la coordinación de la Cátedra de Economía. Es vicepresidente de la Fundación Libertad de Rosario, teniendo a su cargo la dirección de asuntos académicos de la institución. Es profesor titular de la Cátedra de Instituciones de la Licenciatura de la Economía de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Su principal interés académico reside en el estudio del orden social, entendido como un fenómeno complejo. Su abordaje es interdisciplinar, ya que se relaciona la economía con la moral, la política, la sociología y el derecho. Entre sus actividades profesionales destacamos haber cumplido ya más de 25 años en el periodismo especializado en la actualidad, conduce a diario su programa radial El Regreso por Fisherton CNN y participa semanalmente como columnista económico de programas televisivos. Por su parte, desde el año 1992 es socio fundador de Castro y Fernández, consultora especializada en asesoramiento y reingeniería de empresas. Así que, Walter, reitero, un honor para nuestras jornadas, para nuestras instituciones. Agradecemos nuevamente tu presencia y, bueno, te damos la palabra. Antes quiero la manera de la organización de la charla. Walter hará una presentación con los ejes temáticos de su presentación. Estará abierto el chat para comentarios y consultas, como así también el micrófono para poder opinar y participar. Recordamos que estas jornadas, y destacamos el debate y la participación, el consenso, llegar a conclusiones que puedan trascender más allá de este evento. Así que estas jornadas están compuestas y las formamos por los panelistas, los trabajos y la activa participación de todos sus integrantes, que es la voz y el resultado de este esfuerzo. Así que, Walter, te escuchamos, te damos inicio a la disertación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación, por dejarme participar en este rato de conversación con ustedes y por supuesto también agradecer a toda la organización y a los que nos están viendo ahora, ¿no? Así que te contaba ayer, Fabián, y les cuento a la gente que cuando hace un par de semanas me dijeron si me gustaría participar del Congreso, yo enseguida dije que sí, pero digo, a ver cómo se fueron dando los acontecimientos en el último día, empezaron a generar dudas, ¿no? Porque o sea, hay mucho para hablar, pero no sé cuánto nuevo hay para decir, ¿no? Entonces, igualmente, lo que me propongo es esto. Voy a hacer solamente 5 puntos. Primero una pequeña introducción y luego una conclusión. Así que no son tantas las ideas que quiero volcar. Y vamos a tratar de dejar el mayor tiempo posible para que podamos interactuar, ¿ok?
por supuesto, Fabián, Romina manejan el chat y ustedes mandan y me dicen o me van guiando. ¿Okay? Pues soy un inútil tecnológico total. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? En diciembre me pidieron que hiciera una charlita así como esta, y después esa charlita se puso en un video y ese videito se viralizó. Entonces alguno lo puede buscar entero. Es lo que dije en diciembre, entonces voy a empezar repitiendo 3 cosas que están en ese video de hace ya bastante tiempo cuando Guzmán asumió, ¿no? Guzmán y Alberto Fernández, el presidente. En su momento, no sé si un poco en chiste o un poco en serio, dije, mira, Guzmán no entiende nada de economía, sin querer faltar de respeto, si cree que los argentinos van a dejar de ahorrar en dólares. Esa fue la frase completa. Claro, si uno mira que 5 millones de argentinos en agosto compraron $200, dice, bueno, evidentemente esta costumbre no cesó y las expectativas de Guzmán estaban un poco distanciadas de la realidad. La segunda cosa que dije y que repito, y que me parece que es un problema más de fondo, es que en la Argentina, los gobiernos de la Argentina están obnubilados por el asunto de la pobreza, ¿no? Y está bien, es un tema que sensibiliza, por supuesto, pero el problema en Argentina no es la pobreza. La pobreza es la consecuencia del problema. O sea, el problema es la falta de laburo digno, para mí. Entonces, si uno equivoca el diagnóstico y cree que el problema es la pobreza, no ve que el problema es la falta de trabajo, que no es lo mismo. Nuestros abuelos eran súper pobres, vinieron acá, a un país que prometía mucho, pero que no te daba nada, había que laburar 24 horas, y venían a hacerse un poco más ricos trabajando como burros, ¿no? A que los hijos estudien, mi hijo el doctor. Entonces, el problema no es la pobreza, el problema es que haya oportunidad de trabajo digno, y Argentina no brinda eso hoy, y me parece que ese es un problema. El tercer punto que dije es que el gobierno se enfoca en tratar de resolver la pobreza. Una solución de corto plazo es pongo más impuestos y reparto. Pero ahí tenés que tener mucho cuidado, porque a lo mejor resuelves transitoriamente la desigualdad, pero a veces eso conspira contra la posibilidad de generar nuevos trabajos en el sector privado. O sea, a mí siempre me gusta citar a Mujica, al Pepe Mujica, que se está retirando del Senado en Uruguay, que fue presidente, que es, por supuesto, es socialista, es confeso socialista y está muy a favor de la redistribución y de los impuestos progresivos. Bueno, un tipo sincero con sus convicciones. En Oxford da una charla, le hacen preguntas y le dicen, Mujica, ¿usted que está a favor de los impuestos? ¿Cuánto impuesto? Y Mujica está grabado, googleenlo, porque es muy linda las preguntas que le hacen. Dice, mira, escuchame, tanto impuesto, pero no matemos la gallina en los huevos de oro. O sea, si me haces la gallina un puchero, no hay más huevos todos los días. Entonces, el tema de los impuestos tiene un límite, porque si no, no hay más gallina. Bueno, esta es la introducción. Ahora voy a dejar 5 ideas, son 5 puntitos nada más, y después voy a tratar de arribar o aterrizar en una especie de conclusión para que charlemos, ¿ok? El primero de los puntitos es qué pasó desde diciembre hasta acá. Bueno, de diciembre hasta acá, a mi manera de ver, el gobierno ha actuado con cierto desconcierto, con alguna mala praxis. Me voy a referir al ministro Guzmán, de quien empecé hablando. O sea, él vino acá porque estudió mucho, es un experto en deuda externa, pero se propuso negociar y tardó bastantes meses. Ya en enero sabíamos que los acreedores querían 55%, vinieron, gastaron tiempo, eso genera desconfianza, la negociación cerró en 55%. O sea, exactamente donde sabíamos en enero que iba a terminar. Por una mala praxis de Guzmán y de los acreedores, porque Guzmán hubiera querido que los bonos suban y los acreedores también, los acreedores para irse de los bonos, Guzmán para poder tener crédito, después de negociar los bonos se desploman más que nunca antes en ninguna renegociación de deuda previa, nunca, en ningún lado, ni Grecia. O sea, la peor renegociación de la historia del mundo la hicimos nosotros. A juzgar por la caída de los bonos, o sea, la desconfianza que la renegociación generó. Eso es mala praxis, de los acreedores y de Guzmán. El segundo asunto es que a poco de esto, y teniendo que empezar las negociaciones con el fondo, que dicho sea de paso Ecuador ya terminó, en situación parecida a la nuestra, acá no empezó, pero Guzmán se adelanta y habla del presupuesto. Manda un presupuesto con déficit fiscal, sabiendo que Argentina no tiene crédito, y sospechando que va a financiar ese déficit con más impuestos, con crecimiento. Eso no creo que pueda ser así, porque el gobierno no va a poder emitir hasta el cielo, y porque el crecimiento no se va a dar, porque el resorte de la inversión está roto ahora, más con la pandemia, y porque el consumo, aunque va a rebotar, no va a rebotar mucho tampoco, porque hay más pobreza. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿para qué decir esto antes de negociar con el fondo? ¿Qué sentido tenía? Y cuando le preguntan si va a bajar el gasto, dice, no, el gasto no se puede bajar. Que además es falso, porque lo está bajando todos los días en dólares el gasto público. No lo baja de una manera provechosa, porque no saca la improductividad, no está quitando las adiposidades del gasto público.
hay mucha inequidad, pero lo está bajando en dólares brutalmente, los jubilados, los empleados de la obra pública, todo eso cuesta menos dólares. Entonces, ¿para qué decir lo que dice? No voy a bajar el gasto, casi como desconcertando a la gente. Entonces, a mí me parece que estos desconciertos son complejos, ¿no? El presidente también tiene un desconcierto, y con todo respeto lo digo, porque él se siente como que está en 2003 con Néstor Kirchner. Y a mí me parece que la situación está un poco antes de 2003, si uno lo pone, nos vamos en el túnel del tiempo, ¿no? Entonces, Guzmán me parece que está llegando tarde a todos lados y está queriendo cazar elefantes con gomeras, que es poca cosa, pero Alberto además cree que ya la corrección ya está hecha. Ya, Néstor Kirchner en 2003 había tenido a Duhalde, a Remes, a Labaña, ya había también, la deuda se había defaulteado en su momento, pero la Argentina ya tenía superávit gemelo, estaba exportando, estaba sustituyendo importaciones, estaba volviendo a crecer. En fin, no es el momento de 2003. Acá todavía queda un pedazo de corrección por hacer, por dos razones. Primero, porque el gasto público de ahora es mucho más que el de antes. Cristina, con la bonanza de soja, planteó un modelo de consumo y redistribución que aumentó el gasto. Macri después se endeudó en dólares para conservar ese nivel de gasto público y de consumo en la Argentina. Entonces el gasto es mucho más grande hoy. Entonces el ajuste va a ser más grande. Porque además no tenés ningún crédito, porque en pesos tampoco hay mucho crédito. Y porque además la pandemia te obliga a emitir pesos. Y hay muchos más pesos que antes. O sea, cuando estaba Néstor, antes había estado Duhalde, que había hecho, bueno, el corralito de Cavallo, la gran punción monetaria, la renegociación de la deuda y del corral. O sea, no había pesos en circulación para el nivel de precio. Entonces, tenés mucho más gasto, tenés mucho más peso, acá el proceso no terminó, y el gobierno parece, el presidente desorientado, como que está esperando venga la bonanza, cuando todavía estamos en la tormenta, y Guzmán con políticas un poco tardías. Entonces, mi sensación es que a Guzmán lo compraron como un jugador de fútbol, de eso que llega a falto de fútbol, en otro partido, acostumbrado a otra liga, y no se termina de acomodar, y eso es peligroso. Entonces, cuando vos tenés estos desconciertos y estas mala praxis, y tenés algún error de diagnóstico, el problema que se genera a partir de esto, inmediatamente, es que la gente siente que no tenés confianza en vos mismo y siente que no transmitís confianza. Y esto es un problema que hay hoy también. Entonces, si vos no transmitís confianza, está pasando lo que pasa acá. Guzmán el otro día va a IDEA, explica que va a haber 20% de inflación, y en el chat aparecen empresarios muy importantes diciéndole, Guzmán, la inflación no va a ser 20, va a ser 50, la economía está cerrada ahora, imagínense qué va a pasar cuando esto se abra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si vamos para atrás, también en IDEA, en 2005, Cotto dijo algo igual, dijo, la inflación va a ser 12%. Ustedes a lo mejor se olvidaron, Kirchner hizo unos anuncios, fue Guillermo Moreno a visitarlo, al día siguiente Cotto se retractó. No es que esto esté bueno, pero muestra que la fuerza del gobierno es distinta. Este gobierno tiene una mayor debilidad. No ayuda que el presidente diga, me fui con Cristina, no me voy a ir ahora, porque ahora él es el presidente. Entonces eso, ese lapsus es una cosa delicada. No puede un presidente decir eso, digo yo, se me ocurre. Esta manera de entrar a la galería de las máximas, esas inoportunas, que el que juega al dólar pierde, que el que recibió dólares, que puso dólares recibe dólares. Él dijo, no me voy a quedar con los depósitos de la gente. Hay que tener un poco de cuidado, porque el problema es que desconcierto, más mala praxis, genera desconfianza. Y la desconfianza es un insumo tremendo. En un momento en donde, y voy a pasar al tercer punto, hay una dificultad muy grande. La crisis esta es una acumulación de crisis. Entonces yo puedo estar planteando de ciertas cuestiones económicas ahora, pero vos hablas con cualquier economista y dice, no, mira, además de la cuestión económica hay un problema político, que es que no se van a poner de acuerdo en diputados cuál es el plan para emplear. El diputado ni el Senado. Entonces después hablas con un analista político y el tipo te dice, no, mirá, no es un problema político, es un problema idiosincrático de la Argentina, acá somos River, Boca, Perro, Gato, unitarios federales, no hay modo que nosotros nos aprendamos a poner de acuerdo. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Hablas con un intelectual para ver por qué no nos podemos poner de acuerdo y te dice, no, mirá, ¿sabes qué pasa? Esto es más viejo que la Argentina, esto está en el Cambalache, esto está en el Martín Fierro, Argentina tiene un problema moral. Entonces, sí, pero es un problema económico, político, institucional, moral, idiosincrático, bueno, tenés un montón de problemas. Y si el gobierno no muestra gran acierto, bueno, estamos en un lío. No sé si se recibe bien hasta acá, Fabián, si me escuchás bien. Sí, perfectamente, estamos escuchando
muy atento. Sí, bueno, sí. okay. Entonces esto va como estado de situación, va como planteo, ¿no es cierto? Tenemos este problema que no es menor. Vamos a meternos entonces ahora un poquito en la cuestión económica, un poquito en la cuestión política y después tratemos de sacar algunas conclusiones. Entonces, además de esta cuestión de desconfianza, uno tiene la percepción al final que estás como metido dentro de un flipper, ese juego que vos vas tocando el flipper y la bolita va para arriba, para arriba, para arriba, en un momento se te escapa la bolita. O sea, la sensación que uno tiene es que por más que el gobierno se resista, hay un problema entre pesos y dólares. Algunos dicen pesos sobrando y faltando dólares, ¿no? Y estás esperando que se te vaya la pelotita para el flipper. Claro, la pregunta que tenés que hacer en economía no es cuántos pesos sobran o cuántos dólares faltan, sino a qué precio. Entonces sobran pesos y faltan dólares a 80. A 200, hay gente que vende dólares para comprar autos baratos o para hacerse una casa. Entonces a 200 hay un equilibrio en el mercado blue, 180. Entonces a 200 no faltan dólares a 80 en el mercado oficial, ahí. Entonces hay que mirar el precio. Bueno, a 80 los exportadores no quieren vender, y por supuesto hay mucha gente que quiere comprar. Para empezar, los de 5 millones de personas que querían comprar dólar ahorro, que ahora les venden a menos gente y con muchos requisitos, y está bien, porque no le puedes vender dólares de 130 mangos si vale 180. O los importadores, que de golpe, si ven que el dólar está a 180, en Argentina tenemos siempre la sensación de que el oficial va a alcanzar al blue, no de que el blue va a bajar al oficial. Entonces los importadores, aunque no vendan, se animan a importar, porque lo que importes 80 vale más. Las empresas que tienen deuda afuera, si pueden pagar y pueden transferir la guita en pesos a 80, también. Entonces, lo que ocurre es que la Argentina, que tiene superávit comercial, por la desconfianza encuentra que el mundo no le presta más dólares ni a los exportadores, y esos dólares que sobran de golpe faltan porque todo el mundo se tira de palomita a comprar a 80, hasta que el Banco Central se queda sin reservas. Ese es el problema. ¿Por qué sobran los pesos? Bueno, los pesos sobran porque el gobierno está emitiendo mucho. Emitió 2 billones de pesos, o sea, 2 millones de millones. Va a emitir otro poco más, probablemente llega a 2.5, casi 3, una emisión descomunal, está duplicando el agregado monetario. Es verdad que el Banco Central retira eso a través del ELIX, es decir, va a los bancos y la plata que está estacionada en los bancos se la lleva pagando o prometiendo una tasa de interés. Eso regula la cantidad de moneda, pero la masa monetaria que está estacionada en los bancos o fuera de los bancos en las ELIX es grande como el Yacyretá. O sea, si vos tenés que el PBI cae 19% en el segundo trimestre, puede caer 12% en total, hay menos bienes y tenés el doble de moneda, y el ministro promete emitir más moneda porque no tiene otra fuente de financiamiento, y le pide a los argentinos que dejen de ahorrar en dólares, que ahorren en pesos y que le presten al gobierno, pero eso no está funcionando, y que lo único que hace son pequeños instrumentos para tratar de captar depósitos en pesos, que no son muchos, vos empezás a hacer las cuentas y decís, che, la inflación 3% me parece un poco poca. 3 mensuales poco, y bueno, ya está en pandemia, tenés la mitad de la economía cerrada, tenés una recesión enorme, tenés mucho desempleo, tenés paritarias tibias, tenés mucha guita en los bancos porque la gente por las dudas la deja ahí. Digo, el día que esa compuerta se abra, tenés que preguntarte cuál va a ser la tasa de interés para evitar que eso vaya a precio de los bienes o al precio del dólar, porque hay una masa monetaria muy grande y creciendo contra bienes que están cayendo por la pandemia, y entonces tenés un problemón ahí. Si alguno de ustedes me puede decir, no, mirá, en la época de Macri emitía 0 y la emisión era 50. Yo admito que hay mucha volatilidad en Argentina, que la demanda de moneda tiene unos registros en Argentina que no tiene en otras partes del mundo, que no son los registros de los libros de texto, pero si vos le das a la maquinita y vas a meter 3 billones y después lo pones en el ELIX y eso lo vas haciendo crecer a una tasa X que va aumentando la bola monetaria, el día que todos esos pesos busquen los bienes o busquen el dólar, no sé con qué tasa los contenés. Entonces hay un problema de expectativas sobre los pesos que están presionando sobre el dólar. Y por el lado del dólar, ya te conté, esto a 80 más gente quiere comprar que vender. Y no hay vuelta. Entonces el problema que tenemos hoy, que todos conocemos, que hay una brecha. No puede estar el dólar a 80 y el blue a 180, porque el que tiene que exportar no te va a vender nada, ni que lo agarres de los pelos, o sea, lo dejan chorizo de soja. Y la gente agarra los pesos y los convierte en insumos en dólares o en casitas, los que tienen peso, por supuesto. Y el campo mismo compra insumos, pero dolarizados a 80 para no perder su posición. Es decir, nadie se quiere salir del dólar con esa brecha, porque la expectativa de devaluación está marcada. Insisto, a menos que el blue baje solito hasta 80, que la gente decida ahorrar en pesos y vender sus dólares, que le quiera prestar los pesos al gobierno, son las hipótesis con las que Guzmán trabaja y para las que le pone ficha, ¿no? Entonces eso es un poco delicado
¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, si tenés, se te está estrujando el mercado cambiario, lo que hacen es venden todos los dólares de las reservas oficiales hasta donde pueden, después no venden más dólares ahorro, después empiezan a recortar las importaciones, que eso ya está pasando porque no hay más dólares, y hay que cruzar los dedos que no se le ocurran tocar los depósitos en dólares de la gente, porque el día que los toques, si empezás a usar dólares para pagar importaciones, eso algún día terminás en un corral, que bueno, el presidente dijo que no, pero la tentación de que no cierre la economía enteramente. Es verdad, tienen oro para vender, sería muy imprudente, nunca se hizo. Tienen un swap de los chinos que podrían convertir para el uso de importaciones en comercio exterior también. Hay algún pequeño margen, pero las reservas líquidas cayeron 3.500 palos. Las reservas totales, 3.500 palos desde junio, y las líquidas están muy cerquita de cero, líquidas netas realizables. Entonces ahí hay un problema. Esa es la cuestión económica y es todo el problema económico. La brecha genera además parálisis porque no hay precio. ¿El dólar cuál es? ¿80 o 180? ¿O alguno del medio? ¿Cuál? O sea, ¿a qué precio te vendo si cuando vos me vayas a pagar no sé si puedo reponer? Entonces, por las dudas te subo los precios. Se está dando en algunos lugares esta inflación, especialmente donde hay insumo en dólares, porque donde estás en transable es una cosa, pero donde estás en no transable es otra cosa. Es decir, los salarios no suben tanto, los honorarios no suben tanto, pero el sector que camina muy ligado al dólar, ese se cubre. Entonces, insisto, es complicado porque tenés muchos factores que están incidiendo en esto. Vale. ¿Cómo va a resolver el gobierno esto? Mirá, lo tiene que resolver de una manera distinta a como lo ha intentado hasta acá. No puede ser la medida del gobierno dar 3% de devolución de retención, no puede ser simplemente subir un punto la tasa de interés, no puede ser esta suerte de minimalismo. Acá hace falta un ministro de Economía con más cuerpo, un plan un poco más consistente que incluye la negociación con el Fondo Monetario y un consenso para llevar adelante ese plan y que el ministro tenga crédito para moverse y un rumbo mejor marcado. Entonces necesitas un tipo que maneje, necesitas un auto, necesitas que todos los que estemos dentro del auto estemos de acuerdo y que estemos de acuerdo a dónde nos vamos de vacaciones. Bueno, todo eso, no hay nada de eso. Entonces, por eso está esta zozobra. Entonces, mirá las palabras, ¿no? Las repito. Dije, ¿tenemos problema de diagnóstico? Sí. Tenemos un poco sí, dije de mala praxis, de desconcierto. Sí, tenemos un poco de... ¿Eso genera desconfianza? Sí. La crisis es muy difícil porque se mezclan muchas cosas, sumarle la pandemia y sumarle la cuarentena y la mala praxis de la cuarentena. Sí, la crisis es difícil. El gobierno está ciertamente débil, no es un gobierno súper fuerte. Sí. Tenés déficit fiscal, se te está dando vuelta la balanza de pago y tenés déficit de balanza de pago. Tenés riesgo de devaluación. Hay muchas D en todo esto, ¿no? Tenés desempleo y toda vuelta alrededor del dólar. Que se Condé empieza diciembre también, que es un feo mes para las crisis. Pero digo estamos en un flipper donde vas dándole a la bolita, pero todo el mundo está esperando que se ajuste el tipo de cambio. Y el gobierno no lo quiere ajustar. No lo quiere ajustar porque si lo ajusta, los precios que están en dólares suben y le tiene que comunicar a la gente que somos más pobres de lo que somos. O sea, ¿cuánto va a ir el salario en dólares? ¿A cuánto va a ir la jubilación en dólares? ¿A cuánto va a ir? Bueno, no lo quiere hacer. Entonces, sobre esta cuestión política, y ya paso al cuarto, quinto punto, me parece que está la cuestión económica atrás de esto. La cuestión económica tiene atrás una cuestión política. Bueno, en realidad están relacionadas. El punto sería, este gobierno y el gobierno anterior, todos ellos creen, desde mi punto de vista, que el problema de Argentina es político. Y que en el fondo, manejando la política y los resortes del poder, vos acomodás la economía. O sea, que la economía se acomode a la política. Esa parece la idea. Tanto la de Cristina como la de Alberto como la de Macri. Esto es, mira, la política marca riesgo. No digo no tengan razón en una parte, pero no en todo, porque vos en la política haces lo que querés, pero no podés evitar la consecuencia. Y la economía tiene consecuencias y las consecuencias influyen después de nuevo en la política. Entonces es circular, porque si la economía te va peor, el gobierno está más débil. No en vano Clinton decía la economía, estúpido, ¿no? O sea, no se puede jugar con eso, pues es recursivo el fenómeno. Entonces, tenés un problema. Me vas a acordar a una vecina, yo era chico que estaba al lado de casa, que cuando el hijo lloraba, era chiquito, lloraba, decían, déjalo que llore, ya se va a cansar.
Bueno, vos no podés hacer lo mismo. Que la política diga, bueno, dejá que el mercado cruja, que la gente llore, ya se va a cansar. No es así. Tenés que buscar una solución, ya te digo, un ministro, un plan, un consenso y un rumbo. Y tenés que convencer, porque sin confianza no hay crédito, sin crédito tenés que emitir todo, emitiendo todo te sobran pesos y no te dan crédito en dólares, y entonces tenés este estrujón que tenés ahora, que es el causante de la brecha última. Entonces, ahí tenés un problema. El gobierno pareciera que la política despacito tiene que seguir haciendo su vida y que el mercado después se acomode. No va a ser tan así, me parece a mí. Primero porque, como dije, no va a haber el crecimiento que se espera que haya, porque por consumo, con la pobreza esta no va a haber. Por inversión, si la inversión no repone ni la amortización, entonces no va a haber una reactivación fenomenal, no va a haber. Y que la gente se pase de ahorrar en dólares, ahorrar en pesos para querer ir a prestarle al gobierno emitiendo más pesos, no me parece que esté dadas las cosas para eso. Entonces el gobierno se radicaliza un poco, insiste, y cuanto más te radicalizas, la economía peor te contesta, porque esto es así. Y además, la política peor te contesta, porque se va haciendo una grieta, entonces tenés marcha del 12, marcha de los camiones, Macri por un lado de la oposición, Cristian, entonces cada vez estás más lejos del consenso. El consenso que hace falta para sacar leyes que le den marco al ministro para que clave un plan de estabilidad, de sustentabilidad. Un plan que se pueda pronunciar para largo plazo y que sea creíble en sus variables. Lo voy a poner en términos brutales, para que lo pensemos en estos términos. Argentina con esto todavía no corrigió todo lo que tiene que corregir, y aún cuando ha corregido mucho y mal, porque lo hemos hecho a los golpes, que es el modo en que el gobierno parece preferir con sus políticas graduales y extemporáneas. Digo, si vos tenés 5.600.000 trabajadores en blanco, o 5,7, eso bajó un montón, ¿eh? Creo que bajaron 1 millón los empleos en blanco formales en, no sé, en 1 o 2 años. 3.600.000 empleos públicos, pongamos ese número. Sumar los dos te da 9.300.000. El número de trabajadores formales es igual al número de jubilados. Jaque mate. No podés tener un país donde los trabajadores formales sean el mismo número de los jubilados. No da. Jaque mate. Reforma previsional. Eso tiene que estar en un plan. No lo podés tener. O sea, o nos jubilaremos a los 75 o la jubilación será por $50. Pero no podés. O generás 10 millones de empleos. Es lo que digo. Hace falta trabajo digno. Tener un desempleo descomunal. Bueno, ese número no da. O esta idea de, mirá, tengo un déficit fiscal. Bueno, un poco ponemos un impuesto nuevo. Y otro poco esperemos que crezca, que vengan los brotes verdes, que venga la inversión o que venga el rebote. No te alcanza, seguís en déficit. Entonces no salís de este problema crónico que vas de palo enjabonado y que te va haciendo como la pelotita del flipper al desaguadero. O sea, no puede ser que en Argentina la canasta básica para no ser pobre sea 50 lucas y que con 80 lucas pagues impuestos a las ganancias. Porque ¿cuánto hay en el medio? $100, $150, ¿cuánto hay? Entonces no puede ser una persona pobre con 50 lucas y rica con 70. O sea, $100 no es la diferencia de pobre a rico para pagar impuestos a la ganancia. O sea, vamos a discutir impuestos en la jornada. No se puede decir bienes personales lo pagás si tenés más de $12.000. No existe eso. ¿Cómo? Ahora, si sos rico y te hago un impuesto confiscatorio de 2-3%, eso es si tenés, qué sé yo, 200 palos, o sea, un palo verde. Y te meto la empresa adentro. Pero no resiste ningún análisis. O sea, no es sustentable esto. Entonces, ese es el tamaño del problema, pero el tamaño del problema es no darse cuenta la política de esto. Porque la política, además de no darse cuenta, además de hacer la grieta y de polarizarle, tiene otros 2 problemas graves que los cito a la carrera, no me voy a extender, ya estoy casi terminando. El primero de los problemas es que la política es impúdica. No el diputado Ameri. Ameri es un bebé de pecho, como bien lo demostró, es un tipo que ha retornado a la oralidad, al periodo oral de Freud. Lo impúdico es que Ameli haya sido diputado, alguien lo puso, hay una lista sábana. El tipo ese estaba escondido ahí, si no te lo muestra el Zoom no sabes quién es. ¿Cuántos más hay de estos? O sea, ¿cómo funciona la política? ¿Cómo funcionan las reparticiones gubernamentales? ¿Cuánto nepotismo hay? ¿Cuánto? ¿No? Entonces, ¿y por qué lo echaron rápido a Meli? Para que no se vea todo lo otro. Es decir, más vale echarle la culpa a este que se quemó solo por el Zoom y todo el resto sigue. Entonces, es impúdico que no hayan bajado un solo asesor, es impúdico que, no importa, ya lo sabemos. No existe. Y la otra cosa es la justicia, ¿no? O sea, vos no podés judicializar la política, no podés politizar la justicia. No podés. O sea, no puede ser que Odebrecht, en el único lugar de Latinoamérica donde no tiene un solo condenado, sea Argentina, ¿viste? De ningún gobierno. ¿Cómo puede ser?
Entonces, los gobiernos se organizan para que ser impunes. En su caso de corrupción no se condena nunca ninguno. Pero además se judicializan las causas. La justicia va al ritmo del gobierno de turno. Esto genera un descrédito, una brecha entre la gente y el dirigente que le da menos espalda a cualquier gobierno. A cualquier gobierno. Entonces, no voy a ahondar en estas cosas porque todos las conocemos, pero esto es un factor de descapitalización institucional, como también hay descapitalización en todas las máquinas, porque no estamos reponiendo ni máquinas, ni cables, ni caños, ni rutas, ni conocimiento, o sea, un año sin dar clases. En fin, todo esto es parte del gran problema que tenemos, ¿no? Entonces, una crisis muy difícil, con un diagnóstico equivocado, con mucho desconcierto, con un gobierno débil, con déficit fiscal, con devaluación por venir, con dólar alto, con desempleo. Y entonces, conclusión. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, mientras el gobierno siga corriendo de atrás, mientras Guzmán no se encuentre en esta liga, mientras el ministro de Economía no sea un poco más portentoso, mientras no aparezca en el plan, ya, el chofer, el auto, un acuerdo arriba del auto y el lugar de las vacaciones. O sea, mientras eso no pase, lo que va a pasar, el dólar va a seguir subiendo, o el oficial va a ir buscando el paralelo, las tasas de interés van a tener que ser altas, porque ahora no, pero cuando los pesos se quieran ir más fuerte al dólar, van a subir las tasas de interés. Eso te asegura más recesión y te asegura más desempleo. O sea, la crisis va a ser su laburo, su ajuste. No es que uno lo proponga, es así porque si no tenés crédito tenés que ajustar todo hoy. Y eso es lo que está pasando. Y si tenés desconfianza, como en la Argentina, que está dolarizada, y te cuesta nada, o sea, así pasar de pesos a dólares, o sea, la gente te cambia de canal y entonces el gobierno queda offside sin herramientas. Eso es lo que va a pasar. Por supuesto que, como dijo el gran filósofo Duhalde, los países no se suicidan, y no estoy diciendo catastrofista, sino que estoy diciendo que esto va a tener un costo y después la Argentina sale a una nueva oportunidad. Argentina tuvo una oportunidad de una crisis gigante en 1890, o después de la Primera Guerra tuvo otra crisis financiera muy grande. Esas dos las aprovechamos muy bien. Tuvo una gran oportunidad después de la Segunda Guerra, esa la desaprovechamos, teníamos mucho oro y ahí la desaprovechamos. Si Argentina se quedó fuera del mundo y no aprovechó el crecimiento fuerte que hubo. Tuvo después de la hiperinflación hubo otra oportunidad, Menem la desaprovechó, después de la Rúa, Kirchner tuvo una oportunidad, Kirchner, Cristina, Alberto, Macri la desaprovecharon. Ahora va a haber otra oportunidad. Por supuesto, a un escalón de pobreza más alto, ¿no? Porque las crisis son como ACV, y cada vez que te da una ACV quedas peor. Y entonces los cinturones de pobreza son la consecuencia de la crisis económica, gente que va dejando afuera. Ahora, con esto ya termino y voy abriendo el espacio para que hablemos o que opinemos entre todos. El problema en el fondo de Argentina es decir, bueno, el ministro, puede ser, che, el plan, sí, puede ser, van a hablar con el fondo te va a decir qué puedes hacer y qué no, ojalá no te pida mucho impuesto. Che, el consenso, y mirá, ahí hay un problema también. Okay. Y el rumbo. El rumbo me parece que es lo más delicado de todo. Porque el rumbo de la Argentina políticamente en el discurso, como no pueden devaluar y no le quieren decir a toda la gente, incluidos los votantes, que somos más pobres, y además que hay que terminar de hacer esto bien con un plan, porque los votantes más ideológicos no se fuman eso. Entonces, ¿qué le va a decir? Mirá, lo puse a Alberto y lo puse a Guzmán para que hagan un ajuste. No se puede decir, pero es lo que va a pasar igual, porque es lo que está pasando, aunque no lo digan. Pero el rumbo, y esto que no se entienda mal, por favor, el rumbo de Argentina es Venezuela. Que no se entienda mal, porque no digo que somos Venezuela, ni que vamos a ser Venezuela, ni que nos vamos a parecer a Venezuela. Lo que digo es que la brecha esta está solo en Venezuela, que la inflación que nosotros no tenemos está solo en Venezuela, y que si vos no tenés un plan económico, la deriva te lleva a un lugar donde te cierran las importaciones de Venezuela, te quedás sin tecnología y sin remedio que es Venezuela. Entonces digo, ojo, pues no es que el gobierno se lo proponga, pero por más que a Daddy Brieva a lo mejor le interese, no es el... Ahora, el rumbo de la gente en la cabeza, el GPS de los que tienen plata es Uruguay. Porque el rumbo del gobierno uruguayo es bajarte los impuestos para llevarse a las empresas argentinas y para llevarse a... Eso está claro. Los más jóvenes, qué sé yo, se quieren ir a juntar kiwi a Australia. Entonces vos tenés que ver, el GPS del país está en un lugar donde todos nosotros podamos subirnos al auto, ponernos de acuerdo, ir al rumbo que queremos, si no la gente empieza a acomodar su propio GPS. ¿Quién? Los que tienen menos peso, los más chiquitos, que son los que además son universitarios, y los que tienen ya una empresa o una plata que se pueden correr a Colonia. Entonces, si el capital se te va enfrente, si el talento se te va, bueno, tenés un problema grave. Entonces, es imperioso que tratemos de discutir estas cosas.
sea, que veamos que hemos llegado a un punto por no ver la mínima realidad. No digo que nos queramos parecer a Australia o Nueva Zelanda, pero mínimamente Uruguay, Colombia, qué sé yo, algún país vecino. Y hacer las cosas que hacen esos países más normales. O sea, Bolivia se financió para la pandemia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina no tienen crédito internacional, no podés vivir afuera del mundo. No podés pensar que va a emitir peso todo el tiempo y no podés echarle la culpa a la gente que quiere comprar un dólar cuando hubo 100.000 confiscaciones, 10.000 devaluaciones y tenemos 50 años de fracaso económico donde los argentinos han visto perder su patrimonio y su esperanza. Te digo, es el momento de pensar, este Congreso va a servir mucho para estas cosas, me imagino, para ver hasta dónde vos matás la gallina del huevo de oro. Porque insisto, con lo único que creo que hay que repensar es que la pobreza es una cosa tremenda, pero es una consecuencia. Es una consecuencia. Si vos no generás condiciones razonables para que vengan empresas, para que compitan, para que inviertan y para que generen laburo digno, genuino y exportación, o sea, el combo de acá no es más consumo, más emisión y más Estado. El combo debiera ser más inversión, más competencia, más empleo, más exportación. Entonces, para eso hace falta un sistema tributario que combine las dos cosas sin esta exageración que estamos viendo en los números fiscales de la Argentina, que son desproporcionadamente grandes e infinanciables, aún con mucho impuesto. O sea, algún cambio hay que hacer. Si no lo pensamos bien, si no nos ponemos de acuerdo nosotros, esos cambios al final lo hace bruscamente la economía y es lo que está haciendo con un dólar exagerado de 180 que nos mete en una brecha y una parálisis que nos deja todo temblando y dudando. Bueno, de mi parte, no mucho más. Es lo que todos un poco sabemos, es lo que todos los días pensamos. La condición del mundo no es tan horrible para Argentina. La soja no está mal, la tasa de interés es cero, el estrujón que hiciste es gigantísimo. O sea, a poco que encontremos el rumbo, yo creo que la Argentina se reencamina. Pero me parece que hay un desconcierto grande por ahora, ¿no? Bueno, Fabián, vos me decís cómo seguimos. Bien. Bueno, le recordamos a todos los participantes que tienen habilitado el chat para las consultas y comentarios. Y también está la opción de, a través de la plataforma, la opción de levantar la mano para que se les habiliten los micrófonos. Doctor Castro, ya hay algunas preguntas escritas por el chat. Si les parece, las leo. Dale, Romy, con gusto. Liardini Anaí consulta cómo impactan todas las ayudas económicas, IFE, ATP, créditos a tasa cero, en toda esta realidad económica. El gobierno no tenía otra alternativa, no tiene otra alternativa. Tiene que emitir porque no tiene otra alternativa, no tenés crédito. La pandemia esta vez en el mundo pegó de una manera muy distinta, hubo otras pandemias antes, acá todo el mundo entero se fue a su casa, dejó de trabajar, algunos pudimos seguirlo haciendo por teletrabajo, eso voltea el producto bruto, cae la oferta, cae la demanda, la gente le da miedo, consume todavía menos. Si no estimulás eso, no hay modo, todo el mundo se hizo así. Lo que pasa es que, insisto, la diferencia fundamental es que Argentina lo emite eso. Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay lo piden prestado. Entonces, si vos a través del Estado tenés una espalda para endeudarte un poco, ahí vale la pena endeudarse. Porque de golpe tenés crédito. Cuando no tenés crédito, lo único que estás haciendo es emitir moneda. Y cuando emitís moneda y la gente se da cuenta en Argentina, que es un país que tiene unos reflejos enormes para la moneda. Ahora, la pregunta es cómo vas a salir de esto. Digo, una vez que vos le pusiste la plata de bolsillo a la gente, le vas a tener que explicar que este modo pausa en un momento se termina. Y ya están esas tensiones. Por supuesto que hay sectores que siguen funcionando normal, el campo sigue funcionando normal y hay muchos sectores que la construcción se está empezando a mover un poquito, el comercio mucho menos. Bueno, pero hay gente que está en modo pausa, ¿no? Es decir, mirá, yo me quedo acá en casa, voy recibiendo esta plata por el ATP y no se le ocurre ni pensar que la empresa en la que está temblando. El gobierno va a tener que sacar eso porque va a haber un momento que no lo va a poder sostener y va a generar mucha inflación. Entonces, habrá que ir viendo cómo es el switch para que vos dejes de salir de este respirador, que es la emisión, y que pases a generar riqueza, que es lo que hace falta, y a pagar sueldos con el producido de las empresas. Mucho mejor si el gobierno diera señales más claras de que vale la pena meterle guita a la empresa, invertir, ir para adelante, emprender. Si vos estás dando señales confusas, donde la gente se asusta, o no ve que las medidas que estás tomando van en la buena dirección, y tiene descrédito el momento de la política y de la economía, entonces eso te cuesta el triple. Y entonces, que te cuesta el triple quiere decir que la gente sufre el triple.
que tenés más desempleo, que el salario cae más, que la economía se tarda más en reactivar, pero no había otra manera, no había otra manera de hacerlo que no sea emitiendo plata. Sí, Romina, tenés silenciado el micrófono. Bien, Alberto Leoni también consulta a través del chat qué chances tenemos para salir de esta encerrona. No, sí, todas. No se termina el mundo, no se termina. Las crisis lo que hacen es una cosa muy dramática, que es que sobreviven los más fuertes y excluís gente. Y eso es dolorosísimo. Cada crisis de Argentina, agarrá el 74 para acá, nosotros que tenemos edad y las vimos todas, pobreza era 5%, después 5, después 10, después 10, después 15, después 15, después 20. O sea, cada crisis te aumenta la pobreza. Si mirás los peldaños te da miedo, porque estamos a 50% de pobreza, nunca, eso en 50 años. Entonces, pero ¿cuál es la chance de salir? Mirá, yo creo que muchas, porque va a haber otra oportunidad. Ahora, cuando vos te estrujas esto, imagínate, yo hablaba con un amigo el otro día y me decía, en julio del 89, mi amigo contador recién recibido, 1 o 2 años de experiencia, un tipo muy capo, trabajaba en la bolsa y se fue a laburar a una exportadora. El sueldo que cobró fue $27, julio del 89. Y el aumento que le dieron de julio a agosto, y él recién entraba en la empresa, de julio a agosto el sueldo le subió 200%. O sea, entró ganando $27 y el aumento en pesos fue 200%. Entonces, en ese momento vos también decías, ¿cuál será la chance de salir de esta? Mirá, Argentina no fueron todos los años buenos, pero mucha gente pudo hacer sus empresas. Se pasaron muchas cosas. Y el 89 parecía terminal. O sea, cuando llegó Menem, mucha gente, no toda, pues se arrancaba los pelos. Y la gente que lo votó a Menem vio que Menem se dio vuelta y hizo todo lo contrario. Y después lo malogró, pero siempre hay oportunidad. O sea, Argentina en el año 20, hace un siglo, aprovechó y salió de la Primera Guerra Mundial, esos años de crecimiento, desde que del 16 al 30 fueron, aún con la crisis del 30, fueron impresionantes. Pero impresionante, que la Argentina crecía 6,5 anual. Entonces, vos tenés oportunidades en el mundo y si tenés, después de una crisis, como tuvo Néstor, tenés una chance de rebote. O sea, y la crisis la vamos a pasar, como todas las cosas, como vamos a pasar la pandemia, no se termina el mundo. O sea, en Argentina siempre hacemos un tango de todas las cosas, ¿no? Pero la vamos a pasar. Ahora, por supuesto que dependemos de la lucidez que tengamos para salir de este laberinto, que es un laberinto complicado desde lo económico, lo político, lo idiosincrático, lo moral. No se puede vivir por arriba de las posibilidades, no se puede. Y no se puede consumir lo que no se produce. Igual que en tu casa, no se puede gastar lo que no se tiene. Bueno, Argentina es campeón mundial de inflación, y campeón mundial de déficit fiscal, y campeón mundial de default. Y campeón, bueno, ¿por qué? Por eso. Bueno, eso es lo que ya los gobiernos hablan de equilibrio fiscal. Guzmán ya te dice, mirá, estoy buscando el equilibrio fiscal. Está bien. Lo que hay que decirle a Guzmán es que no se puede buscar el equilibrio fiscal subiendo más los impuestos. Y que no puede confiar, como él y como el gobierno de Macri, en que el crecimiento le va a aportar más impuestos. Porque Argentina no está ni para crecer mucho, ni para cobrar más impuestos. Entonces, tienen que tener una solución más creativa, que no sea igualar para abajo, licuando en dólares a todo el mundo. O sea, el gobierno está para arreglar algo. Bueno, o nosotros estamos para pensar dentro de este país por dónde se arregla esto sin tanta ideología. No sé, eso me parece a mí. Bien, otra consulta que está escrita en el chat de Fidani Vanessa, consulta si estimular el consumo no genera únicamente más inflación. Depende de muchas cosas. O sea, el mundo está estimulando el consumo porque tiene una caída de demanda muy fuerte. Entonces, el problema no es que estimulas el consumo, el mundo entero está estimulando el consumo. Y en Europa no hay nada de inflación, ¿no? Y en Estados Unidos mismo, Trump le mandaba $1.200 a cada persona, será estimulando el consumo. Y no hay tanta inflación, 0 por ahora, ¿no? O sea, no siempre que estimule el consumo de inflación, por supuesto que no es una cosa que puede hacer toda la vida, sencillamente porque Papá Noel no existe. Entonces no podés decirle a la gente estimular el consumo, no ahorre nada. En ningún lugar del mundo podés ser siempre cigarra, ¿viste? Un rato hormiga hay que ser. Pero el problema de Argentina es que estimulás el consumo con emisión. Y ese es el verdadero problema. Es que no tenés margen de maniobra fiscal. O sea, no te podés endeudar ahora que tenés vaca flaca. Entonces están emitiendo.
Y eso sí es mucho más peligroso porque emitís en un país donde todos nosotros tenemos unos reflejos bárbaros para darnos cuenta a qué velocidad cae el valor del peso. Y ni bien tenés un detalle de eso, la velocidad del argentino para correr al dólar, que eso es lo que insisto desde diciembre, que Guzmán debiera abrirle un poco los ojos, aunque él tiene su platita guardada en dólares y afuera y no la trae, la velocidad para correr al dólar, porque es el refugio, es decir, llueve, vas abajo del balcón. En la Argentina la gente mentalmente está en dólares, estamos entrenados para vivir en dólares, la gente guarda dólares. O sea, todas las cuentas. Entonces, el problema es darle mucha rosca a la emisión de pesos para estimular el consumo. Eso sí es complicado, porque además el gobierno necesita que la gente ahorre en pesos para que le preste y poder financiar esta transición, y eso tampoco está pasando, ¿no? Bien, otra consulta de Ocampo Lorena. Pregunta si frente a la actualidad y la situación actual y las medidas adoptadas que restringen la importación de insumos, si se prevé un desabastecimiento y descalabro en los precios en breve o en el mediano plazo. Sí, ya hay eso, ya hay, ¿no? Descalabro es una palabra fea, qué sé yo. Nosotros preparémonos para lo que viene, ¿no? El bate de béisbol y un buen casco, porque va a haber que remarla. Pero sí, o sea, si, no digo que lo van a poner a Guillermo Moreno, pero si vos no tenés dólares en las reservas para 80, insisto el comentario, a 80 no hay más dólares. Entonces, el gobierno no quiere decir que el dólar vale más porque eso se genera o se traduce en más pobreza y en precios más altos. Pero hoy estás reprimiendo. Entonces, cuando vos metas importaciones, dices, bueno, yo quiero importar suéter, no, viene el verano, no te dejo, no tengo dólares. Che, quiero importar anteojos de sol, no, mira, hay COVID, no hay playa, no te dejo importar anteojos de sol. O sea, eso va a ir pasando, del mismo modo que a la gente no le dejan comprar ahorro dólares a 80, pues no hay 80 más país, más impuesto a la ganancia, tampoco le van a facilitar que importe todo lo que quiera, porque es obvio que cualquier importador le convendría importar insumos porque después gana con la devaluación. Entonces el incentivo es todos nos vamos de cabeza con buscar dólares de 80. ¿Cómo se arregla eso? En la economía se arregla subiendo el precio. Y subiendo el precio del dólar. ¿Sí? Lo que pasa es una mala noticia política. Es un golpe muy fuerte para el bolsillo de la gente. Aumenta la pobreza. Sociológicamente no sé cómo se digiere. Políticamente no sé cómo se digiere. Pero acá hay dos modos. O lo asumís o la realidad te va a llevar a eso. Porque no es que el gobierno puede manejar la economía como quiere. Es más, en Venezuela, donde el gobierno tiene todo el poder y un equipo de militares que gobiernan y es una dictadura o no es una democracia, vos podés hacer políticamente lo que quieras, pero fíjate lo que es la economía, una lágrima. Entonces, el poder no resuelve los problemas de las personas. El sistema que progresa es el sistema que coopera, que compite, que se esfuerza, que es eficiente, que exporta. O sea, anoten esta palabra, hoy no salís vía consumo, hoy no salís vía inversión pública, porque no hay cómo. Hoy te queda solo salir vía exportación, que dicho sea de paso, es la única manera genuina con la que salieron todos los países de la crisis. O sea, Japón salió exportando de la guerra, Alemania salió exportando de la guerra, España salió exportando cuando entró a la Unión Europea, Irlanda cambió la exportación, Australia, Nueva Zelanda, Chile, México. O sea, la exportación. Entonces, vos tenés que reformular parte de tu esquema productivo para hacer las cosas de manera eficiente, competitiva, regenerar confianza y exportar. Con dólar más alto vas a exportar más. Tenés un potencial exportador descomunal en materia agropecuaria, tenés buen precio de los cereales comparado con el petróleo, tenés dólar muy tranquilo afuera con tasas de interés razonables. Digo, lo único que te voy a hacer es ponerte en sintonía con lo que pide el mundo. Que no es que te lo pida por las malas. Digo, ¿vos querés ser parte del club del mundo o te querés quedarte afuera del mundo? Esta es la pregunta. Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Nada más. Nada más. Bien, y para ir cerrando, porque ya estamos con los tiempos óptimos, hay un montón de consultas. Leemos las últimas. De Bilbao Nelson, plantea que si el gobierno viene con un librito político-económico perimido, ¿qué posibilidad existe de que cambien todas sus ideas? Además, ¿no debería intentarse un cambio de mentalidad de la sociedad y explicarle que únicamente la situación se va a superar con el trabajo y la inversión y que los planes, la emisión y los 27 millones de cheques, transferencias que hace el Estado a fin de mes nos llevará a ser más pobres todavía? Vos tenés que, a ver, un país sustentable es cuando tiene un gasto público que el sector privado puede pagar. Esto es lo mismo como el edificio donde vos vivís. O sea, la gente que vive en el edificio tiene que trabajar y ganar una plata para poder pagar la despensa.
O sea, si a vos te va muy bien, podés estar en un edificio con muchas amenities y tener despensas caras. Entonces, los edificios más caros tienen departamentos más caros y gente que tiene más poder adquisitivo y gana más plata. Y paga más despensas. Bueno, la Argentina es igual. Argentina es igual. O sea, lo que vos tenés que hacer es, tenés que encajar todo el gasto público, que son sueldos, jubilaciones, transferencias, ayuda, que yo, todo lo que tenés ahí adentro, obra pública, por supuesto, tenés que encajarlo en la posibilidad del bolsillo del que paga los impuestos. O sea, cuanto más cosas vos gastes en el sector público, más semáforos, más calles, más planes, tenés menos frutillas con crema o menos zapatillas en el sector privado. Esto es así, porque el impuesto es el impuesto, le sacás al que labura para financiar servicios, bienes y servicios públicos. Entonces, si el gasto público no entra en la recaudación, te queda chico, cuando no te presta más nadie, y eso se termina jibarizando. O sea, se va a achicar el gasto público la plata que tengas. O sea, habrá cosas que queden sin pagar, habrá default, porque si yo pongo la presión tributaria en 100, vas a recaudar 0. Entonces, digo, uno se pone a pensar, ¿y cómo termina esto? Mirá, termina como toda la realidad. Es decir, el agua se cae por la pendiente. Vas a tener un gasto público acorde a lo que pueda financiar el sector privado. Si vos tenés que el sector público, que aumentó mucho el gasto público, 20 puntos en la época de Cristina y Macri lo mantuvo, es una carroza gigante con mucha gente arriba y eso tiene un peso muy grande, no lo pueden tirar 3 perros salchicha. Entonces, y tampoco le puede dar unos latigazos a los perros salchicha porque lo va a matar. Entonces lo que dice Mujica, el Pepe Mujica, che, no matemos a la gallina al huevo de oro. Entonces, para que el sector privado crezca y desahogue, tiene que producir más y exportar. Porque no vas a salir vía consumo interno esta vez. Y el sector público en dólares se va a tener que achicar a lo que el sector privado pueda exportar. Cuanto más rápido liberes las cadenas que le impiden a la Argentina exportar y ponerse a hacer lo que hacía hace 100 años, exportar. Ustedes probablemente no lo sepan, pero en el año 42, Argentina exportaba hasta textiles. O sea, no era solo agro, había una industria exportadora. Entonces, todos los países del mundo se tienen que especializar en lo que mejor les sale y exportar. Bueno, ¿eso va a cambiar una matriz productiva? Sí. ¿Por qué? Porque van a hacer falta dólares. Entonces decís, che, pero lo aprenderán por la buena, mirá, o por la buena o por la mala. Y no el gobierno, lo tenemos que aprender todos. Porque si, y dentro de la democracia lo tenemos que aprender todos. Entonces, digo, está bueno que el gobierno hable de equilibrio fiscal, está bueno que las marchas sean civilizadas, está bueno que la gente dialogue más en vez de exacerbar posiciones, está bueno que todos seamos prudentes, y lo único que hay que decir es, mirá, las expensas que pagamos nosotros, o sea, los impuestos no pueden ser todo lo alta que son porque no hay nadie que tenga ganas de laburar, ni de poner una empresa, ni de contratar gente. Entonces, como eso es lo que hay que liberar, insisto, generar trabajo digno. Argentina crece porque tenía 2 millones de habitantes en 1870, 2 millones, que por supuesto no eran originarios, porque ya era una mezcla de todos los que habían venido de la colonia, y recibe 7 millones de inmigrantes. La población va de 2 millones a 8, a 9. O sea, 4 veces. ¿A qué vienen? A buscar trabajo digno. Esa es la causa de crecimiento de un país. Ese fue el modelo exportador de la Argentina. Esa es la oportunidad que venían de Europa acá y no de acá a Europa. Ese es el GPS bien puesto. Entonces, bueno, si vos creíste por muchos años que lo que vale el mercado interno, el consumo, la emisión, el endeudamiento y el reparto político, se terminó. Papá Noel se fue de acá, nos abandonó. Y por eso esta crisis es tan gorda como las más gordas. Entonces, lo vamos a entender o por la buena o por la mala. Y si no lo entendemos, bueno, no somos Dinamarca, no somos Honduras, pero estamos en el medio y tendremos que ver si damos un pasito para arriba o para abajo. Porque esta es la historia de Argentina. Oportunidades va a haber. Hay que pensar bien este asunto, tener 3 ideas claras y tratar de que esas 3 ideas no nos saquen de foco, no comernos la curva. Eso me parece que es el punto. Así que nada, es lo que nos toca, la pandemia y la crisis, una más. Ojalá esta sea suficiente y grande y suficiente, que ya la estamos viendo cómo es, para que aprendamos. Argentina tuvo muchos golpes y hasta la guerra de Malvinas fue terrible para aprender que la democracia es mejor que la dictadura. Bueno, ojalá aprendamos que la sensatez, el sentido común del equilibrio fiscal, de una expensa que puedas pagar, de impuestos razonables, convierta en este país en un área donde se venga a invertir, a competir, a producir, a generar laburo digno. Y entonces la gente ahí deja de poner la manito para que lo saque de la pobreza y empieza a buscar su laburo. Y ahí el país cambia. Pero bueno, estamos en busca de eso, ¿no? Y ojalá que esta vez sea.
Walter, excelente descripción. La verdad que te agradecemos muchísimo. Nos llevamos muchas herramientas, datos. También interesantísimo las opiniones del chat. Serán todas consideradas. Así que muchas gracias también a los participantes por involucrarse en este desafío. Romina, muchísimas gracias por la participación y el aporte al debate. Excelente disertación, Walter. Estamos realmente muy agradecidos de tu presencia. Te hemos escuchado y seguido muy atentamente con tus clarísimas palabras. Un abrazo, gracias a ustedes por la oportunidad, que pasen bien y bueno, que sean buenas jornadas de reflexión para pensar estas 3, 4 cosas súper importantes que definen los rumbos de los países. Chao, que pasen bien. Excelente, Walter. Bueno, muy bien, Candelaria, damos por finalizado esta primera presentación. Dejo en tus palabras cómo continuamos. Vamos a hacer un break, creo, y ya podés anunciar la próxima presentación. Agradecer nuevamente la atención de todos los participantes, como ya dijimos, al expositor excelente, y bueno, los invito a, luego de un breve break, continuar con el desarrollo de las jornadas. Cande, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Agradecemos nuevamente al doctor Walter Castro por su participación en estas jornadas. Vamos a tomarnos 5 minutos de break, 11:35 puntual. Comenzamos con los trabajos del área laboral. Comenzamos con el autor, doctor, contador público Matías Fernández, con el trabajo Contratos de Trabajo Alterados.